Esto que estoy mostrando acá, sí, por ahora vamos a utilizar la pantalla chica. Después para la clase que viene ya tenemos la nueva cámara. Esta es una cámara Full HD, sí, que nos va a permitir trabajar con más resolución, sí. Ya para la clase que viene ya la vamos a aprender bien a utilizar y seguramente nos va a ser de mucha ayuda. Por ejemplo, si les muestro esto, ¿se ve bien la parte de circuitos? Exacto, este era el banco de Cetronic. No sé si lo siguen fabricando. Era un lindo banco. El problema es que no te daban los conectores los tenías que hacer vos. Me parece que hay un poco de lag, de tiempo entre que yo les hablo y ustedes me pueden responder, ¿no? Así es, este es el banco de Cetronic. ¿Sí? No sé si actualmente lo fabrican. Hoy hay un muy buen banco que es el Full Pro, que es de la gente de SEA. A los demás se les corta el audio también. Ahí a ver si se corta. ¿Se escucha? Bien, bueno, ahí cambié de red a ver si estamos usando las dos, la de FiberTel de 20 megas y la de Telecentro de 100. Ya no sé más qué hacer para que esto salga bien. Bueno, le estaba diciendo, este es un buen banco, no sé si actualmente lo están fabricando. Está muy bien diseñado porque está distribuido las funciones. Tiene un display digital donde yo puedo elegir las funciones. A ver si se llega a ver. Sí, ahí me dice sensores TRPM, prueba de actuadores, sensores de 0 a 5 voltios, conexión de PC. En realidad lo único que se utiliza todo esto es la parte de sensores de RPM para generar la señal. Tiene un pequeño control donde yo le pongo OK. Me dice si son sensores de volante, aprieto OK. Me dice de cuántos dientes. Ustedes no lo van a ver, es muy chiquito ahí, hasta que usemos la clase que viene, la pantalla principal para poder ver los videos. Si no, podríamos probar, a ver.
Un minutito. A ver, vamos por parte. Bueno, no sé si se ve bien. Lo voy a checar aquí. ¿Se ve el banco mejor ahí? Bueno, bueno, discúlpenme que prefiero perder un poquito de tiempo ahora y que esto esté mejor. A ver si puedo. Bueno, ven ahí figura, bueno, sí, yo lo tengo acá, lo veo al revés, pero no sé cómo lo verán ustedes. Puedo elegir para For de 36 dientes menos 1, Bosch de 60 menos 2, Rover, generar señal. Yo elijo, de acuerdo a la computadora, qué señal de RPM le doy. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con una, a ver si la reconocen, con esta compu. ¿La reconocen? Esta es una, eso Luis, una 1G7. La G7 existe también, pero son diferentes. La 1G7 y la G7 son diferentes. La G7 vino en el Tempra, sí, Tempra monopunto. Antes las Marelli, hace mucho tiempo atrás, eran la G5, G6, G7. Bárbaro, buenísimo. Hasta ahí puedo alejar igual, más de eso no puedo alejar. Estoy tratando de poner la otra cámara, la otra PC, perdón. Bueno, entonces, bueno, yo elijo ahí la señal que sea, ¿no? Voy a elegir Bosch. Pongo OK. Y si vuelvo a apretar OK, ya le da las RPM. A ver si puedo hacerlo andar. Vamos de vuelta. Volante inductivo. Elijo, pues yo lo tengo al revés, o sea, se los puse así para que lo vean ustedes, yo lo tengo todo al revés y me cuesta un poco manejarlo. Ahí está. Por ahí se le va a entrecortar un poquito los pulsos a ustedes por el tema de la velocidad de la cámara. Pero ahí se puede ver que está disparando las dos bobinas y los 4 inyectores. El motor paso a paso está ahora con todas las señales prendidas, pues eso va a depender del régimen. El régimen del motor yo lo puedo modificar desde acá. Acá lo subo. Y de aquí abajo.
¿sí? Cuando yo por ahí muevo lo de RPM veo que los LED cambian de color, ¿ven? Quiere decir que la computadora está manejando el motor paso a paso. Ese circuito se puede agregar al banco de pruebas que nosotros hicimos. Y después ordenadamente tenemos esto que es positivo constante, o sea, positivo permanente. Esto es positivo de contacto. Esto es positivo de contacto a través de relay. Este es el manejo de la masa del relay principal, que yo hice un puente acá. ¿Sí? Porque en lo que es el conector que yo hice para esta computadora, no lo tenía cableado. Entonces tuve que hacer un puente entre una masa y la masa del relay principal para que me funcione. Este es el relay de bomba. Si yo corto las RPM, ¿sí? Se corta el relay de bomba. Fíjense, le vuelvo a dar RPM. Ahí estamos viendo que también pega el relay de bomba. Correcto. Las masas. Acá el fabricante puso dos masas principales y dos masas auxiliares. En este caso, las masas, estos dos que están apagados, es porque se quemaron los LED. No es que no tenga masa. Sí, igualmente con un tester yo lo puedo probar. Tiene para poner un pequeño pin. Y yo ahí puedo colocar el tester y medir a ver si hay masa o no hay masa. Igualmente las masas se las entrega el equipo a la computadora a través de un cable, ¿no? Acá usar un cable plano grande, de 50 pines, creo. Después tenemos las masas de los sensores, que es otra cosa que nosotros monitoreábamos en nuestro banco. Ahí voy a agarrar el banquito nuestro. ¿Se lo pudieron armar el banco? Sí, este otro. ¿Se lo armaron? Nosotros acá también estamos verificando la masa de sensores, que sería con este. ¿Sí? Si una computadora tiene más de una masa, con este banco vamos conmutando, vamos pasando el cable a los otros pines de la computadora. Ah, bien, Luis, sí, estuve. Sí, sí, está bueno. Ese es el Full Pro. Para mí, a mi criterio, es uno de los mejores bancos de prueba. Lo que sí que le hay que desarrollarle más software al banco, porque el otro día justamente vino un alumno que lo tiene, con una Motronic 1.5, ya es una computadora muy vieja, que venía en Chevrolet Astra, y si no tiene el programa, según el dueño del banco, ¿no? El que lo compró, no la puede ser, solamente el del listado que tienen ahí, del resto no pueden hacer nada. Que me parece medio raro, tiene que haber un programa genérico, ¿no, Luis? Que te pueda, con terminales universales, conectarte a cualquier computadora. Ah, entonces no lo debes saber utilizar. Claro, por supuesto. En el banco de ustedes se puede usar el de Cetronic. ¿Lo tenés, Daniel? Listo, Luis. Yo me imaginé que le estaba errando a este hombre. Pero bueno. Bien, sí, sí, se puede utilizar, ¿cómo que no? Cualquier generador de señal se lo puedes agregar al banco. Vos el que tenés, Daniel, es este, ¿no? A ver si lo puedo levantar la cámara un poco. Ahí vamos. Perfecto. Este sí, perfecto, no hay problema. O sea, nosotros hacemos la entrada de la señal de RPM, dijimos a través del plug de audio, ¿no? Hacer el adaptador, ponerle un plug de audio acá
al cable donde sale en el generador la señal de RPM, que si no me equivoco creo que es el conector C. Igual cuando vos prendes el banco te dice cuál es el que tenés que utilizar, ¿no? Sí, este es excelente. O sea, este equipo que tiene este display es lo mismo que este. Está, lo que tiene adentro es esto. Por supuesto que agrega otras cosas por el tema de monitorear las salidas y simular todas las señales de entrada. Pero este equipo es esto. Fíjate que es el mismo panel. Correcto. No ha cambiado nada en eso. Lo podés usar perfectamente, eso no hay problema. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, bueno, explicar un poquito lo del banco este para entenderlo y trabajar sobre una computadora. Estábamos hablando de que, bueno, probamos las masas de los sensores, los 5 volts. Acá, por ejemplo, yo veo que la masa de los sensores no está. Sí, la masa de los sensores la entrega la computadora de inyección. Entonces, cuando yo la monitoreo a través de nuestro banco con un LED y una resistencia de 1K puesta a positivo, debería aparecer el LED prendido. Si no prende, es porque no tengo masa de sensores y eso provoca una falla, que generalmente es un exceso de consumo muy importante. A veces el auto arranca, anda un minuto y se ahoga. Cuando sacas las bujías están totalmente carbonizadas. Acuérdense que la falta de masa de sensores provoca excesos de consumo. Y en algunos casos, cuando vos pones el escáner, te figura que los sensores fallan. Los sensores que comparten la masa fallan. ¿Sí? Y por ahí te sale, qué sé yo, TPS, MAP, temperatura de agua, temperatura de aire, como problemas de sensores y es la falta de masa. Entonces nosotros en el banco, una de las primeras cosas que monitoreamos es justamente que la masa esté. En esta computadora la masa no está. Si no está la masa, tengo que verificar en el esquema eléctrico cuáles son los pines de masa y con un multímetro ir siguiendo la pista, porque lo que se quema es una pista. O sea, las masas que salen de la computadora, que nosotros decimos son masas electrónicas, son dadas directamente por la entrada de masa. O sea, entra masa al circuito, por ahí pasa por un par de capacitores, puede ser que haya algún diodo, y sale directamente a los sensores. Los capacitores son para filtrar posibles interferencias y ese tipo de cosas. ¿Sí? Así que nosotros lo que hacemos es verificarla y decir, bueno, si no está, es una pista quemada. ¿Puedo puentear la masa externa? O sea, en esta computadora la masa es el pin 34. ¿Con la masa de sensores? Sí, lo puedo hacer. Lo único que si el auto tiene mucha interferencia producida, por ejemplo, por los cables de bujía o las bujías en mal estado, esa interferencia se va a meter en la masa y puede provocar eh, que la computadora no pueda leer bien los valores de los sensores. Pero generalmente no pasa nada. Si le falta masa a la computadora, le puedo dar una masa externa. ¿Sí? Bueno, siguiendo con el banco, tenemos después de la masa de sensores los 5 voltios. A veces este banco tiene para monitorear dos salidas. Yo tengo conectado una sola. Está diciendo que hay. Ojo que el LED lo único que me dice es que hay un voltaje. ¿Sí? Pero no puedo saber si hay 4 volt y medio, 5, 5,5 o 3. Por lo tanto, conviene monitorearlo con un tester. ¿Sí? En este caso, ya les digo, tengo estos pines que yo los utilizo para monitorear bien el voltaje que tengo ahí. Vamos a usar este tester que es más bajito. Así entra todo. Más bajito, pero sigue sin. Ahí puede ser. Voltaje. Esperen que ya lo bajo un poquito a la cámara, la subo, ¿va?
y entre masa y 5 voltios, yo mido. ¿Cuánto tengo? ¿Se llega a ver? ¿Se ve el valor del tester? ¿Por qué no se ve? ¿Se ve muy lejos, muy cerca? ¿O lo ven al revés? Claro, yo no puedo ver cómo ven ustedes la pantalla esta. Tengo que conectar la otra PC que no se conectó. Bien, igual es que tengo que seguir mostrando el equipo. Ven, ahí yo veo que tengo 4,928 volts. Tengo los 5 volts perfectos. ¿Está? O sea, no me voy a guiar solamente por el LED, porque el problema puede ser que tenga mayor o menor voltaje que los 5 voltios. Acá tengo 4,928, está perfecto. ¿Sí? Bien. 4,92, correcto, Daniel. ¿Qué más tenemos aquí? Acá dice luz de check. ¿Está? Me sirve porque es una de las primeras comprobaciones que se hace, sabiendo si la computadora maneja con masa a la luz de tablero. Cuando me dice, mira, la computadora no me hace absolutamente nada en el auto. Entonces yo le doy las masas, alimentación, le conecto el cable de la luz de check y cuando le dé contacto tiene que prender. En algunas compus queda prendido hasta que le das arranque, como es en este caso, y en otras por ahí queda 2 segundos prendida y apaga. ¿Sí? Es necesario tenerla. En nuestro banco también está. ¿Sí? Nosotros pusimos check engine aquí para verlo, ¿sí? Bien. Agregué la luz code. Bueno, en realidad agregaron cuando hicieron el trabajo de este banco, que es por el tema del inmovilizador. Por ejemplo, en los Ford, la luz del inmo lo maneja la computadora de inyección. En los viejos Ford, los primeros Focus, Fiesta, acá, en muchas de esas computadoras, eh, el sistema inmovilizador que se llama PATS, PATS, Passive Anti-Theft System, sistema antirrobo pasivo, está dentro de la computadora de inyección. Entonces, como esto lo desarrollaron con Juan Carlos Secreti, que es alguien que trabajó mucho en Ford, le agregaron el tema del code, pues si no esta luz code eh, no la manejan la mayoría de las computadoras, solamente las de Ford. Señal de tacómetro. Si es la salida de tacómetro, generalmente es una salida digital. Entonces cuando yo le dé RPM, debería titilar si está conectada, ¿no? En este caso se ve que no está conectada. El banco nuestro, nosotros vamos a conectar solamente los cables que nos interesan. Si nos dice que falta la señal de una bobina, conectamos el cable de las bobinas. Si me dice que falta, sé yo, manejo un inyector, conecto los cables del inyector, no hace falta conectar todos. Acá tenemos el tema de las bobinas, dejaron para poner 3 como máximo. Podrían haberse jugado y poner una cuarta, ¿no? Y lo que no tiene el banco es la parte de módulos de encendido. Esta solamente puede monitorear bobinas, pero no módulos. Inyectores pusieron hasta 6. Nosotros en el banco vamos a cablearlo de acuerdo si es un monopunto un solo inyector, si es multipunto los 4 si es secuencial. ¿Sí? Eso lo vamos a manejar de acuerdo a cada sistema. ISC es una sigla en inglés que es Idle Speed Control. Traducido al español es control de la velocidad de ralentí. O sea, está preparado para monitorear
4 pulsos que salgan de la computadora, que es el motor paso a paso. Si el auto no tiene paso a paso, tiene una válvula del tipo solenoide, como algunos Ford, nosotros sabemos que a la válvula solenoide le llegan 12 volts de alimentación que no salen de la computadora, y después la computadora le entrega pulsos de masa. Por lo tanto, o sea, como son pulsos de masa con una altura, o sea, en un circuito de 12 voltios, yo lo puedo monitorear con un pulso, con uno de los 4 LED. O sea, si bien no es un motor paso a paso que utilice los 4, utiliza una sola salida. Yo lo que monitoreo siempre son las salidas de la computadora. ¿Está? O sea, voy a simular todas las entradas y hago monitorear las salidas. Si fuera una mariposa motorizada, ¿sí? Un cuerpo mariposa motorizada, yo tengo 2 salidas, donde hay conmutación de trenes de pulso. ¿Sí? Por lo tanto, si es un mariposa motorizada, puedo conectar 2 cables. Para eso, por supuesto, como esta gente no te vendía el conector, vos tenés, yo acá tuve que hacer un adaptador porque tenía antes me había fabricado un banco, ¿sí? Esto es un pequeño adaptador donde entra un cable plano de 50 y sale uno de 37, creo, no me acuerdo de cuánto es, porque de acá va a ir a la computadora, a ver si lo puedo mostrar. Saco el tester. Está, este es el cable. Lo levanto un cachito. Ahí vamos. Este es el cable con el adaptador para esta computadora. Bien. Entonces, lo que voy a tener es un esquema eléctrico donde sé qué es el cable 1. El cable 1 está marcado con un rojo acá. ¿Qué es el cable 2? ¿Qué es el 3? Entonces, dependiendo de cómo sea la computadora, qué es lo que maneja, si un motor paso a paso de 4 salidas, si una válvula de ralentí de una sola salida, una mariposa motorizada que tiene 2 salidas, yo lo cableo simplemente para monitorearlo. Igualmente, o sea, que se enciendan los LED no alcanza. O sea, el encendido de los LED solamente va a indicarme que existe algo, pero no me va a decir qué. Para eso tiene justamente que yo pueda colocar los pines y monitorear, por ejemplo, con un osciloscopio. ¿Cómo anda con el uso del osciloscopio? Bien, más o menos. Voy a traer el osciloscopio así. Vemos qué hace. Bien, es importante el uso del osciloscopio. En realidad te va a permitir visualizar varios tipos de falla. Para probar, por ejemplo, un motor paso a paso, la señal de la computadora del motor paso a paso, nosotros vamos a usar un solo canal, ¿sí? Un cable solo de los 2 que puedo meter en este osciloscopio, y sin importar la polaridad, el cocodrilo lo voy a poner en uno y la punta la voy a poner en otra. Miren que como yo lo tengo al revés, me cuesta un poco más. A ver. ¿Qué pasa si le damos RPM? Hice un tren de pulsos y después se cortó. Yo tendría que variar las RPM para ver si en un momento vuelven a aparecer. Están 25 milisegundos por división. Voy a poner un poco más lento, ahí por ejemplo. Y empiezo a modificar las RPM.
¿sí? Le doy y le saco RPM. Tienen la posibilidad de congelar. Se congelé y veo señales muy juntas. Veo señales muy juntas. Pero están bastante de onda cuadrada. Hay un par que por ahí se ven como que se cortaron un poco, ¿no? Para poder visualizar mejor la señal, una vez que yo la congelé, puedo cambiar la base de tiempo, que es esta, ¿ven? Para estirarla un poco la señal y ver bien qué pasó. Y con esta rueda lo puedo correr para un lado y para el otro. Ahí, por ejemplo, yo veo que un pulso no llegó a masa. ¿Sí? Sería, a ver si lo puedo señalar desde acá, este pulso de acá. ¿Sí? Bueno, eso habría que ver si no fue un falso contacto de la conexión que yo hice con el osciloscopio, que seguramente fue eso. Sí, puede ser que la punta tenga un falso contacto acá. Sí, bueno, el cableado mismo del banco. Porque en realidad cuando falla la señal o está ausente, bueno, son mucho más pronunciados esos cortes. ¿Sí? Así que muy probablemente no sea una falla de la computadora, sino un pequeño falso contacto que hubo en un momento. Yo empiezo a desfilar la señal y la veo pareja, veo que está bastante pareja. Pero es así como debería monitorearlo. Esto lo manejo en integrado. Después uno tiene que ir viendo, a ver, en la placa, de acuerdo a las salidas que tenga la computadora, acá estamos monitoreando un motor paso a paso, deberíamos verificar continuidad, a ver a qué componente va, ¿correcto? Esta señal. Entonces yo ahí puedo discriminar, a ver, de todos los componentes de la placa, cuál es el del motor paso a paso, y por lo tanto proceder a seguir haciendo chequeos. Normalmente, o sea, si falla lo del motor paso a paso, generalmente es el integrado que maneja el motor paso a paso. Probado en el banco, ¿no? Nuestro banco habría que agregarle el monitoreo ese, si lo podemos agregar. Yo acá cuando veo la placa veo varios integrados. Bueno, de este lado no tiene. Alguno de estos es el que maneja el motor paso a paso. Entonces busco continuidad con el tester, una de las salidas del motor paso a paso, y empiezo a buscar. ¿Sí? Cuando suena el beeper, bueno, ese es el integrado. Ese a veces se consigue, lo puedo cambiar y listo. Ahora, ¿cuáles son los pines? Puede ser integrado, por ahí tiene 2, 4, 6, 11 terminales. ¿Sí? ¿Cómo sería digamos, el esquema del motor paso a paso? Bueno, tiene que haber una alimentación de 12 voltios, porque va a entregar pulsos de 12 voltios. Tiene que haber una masa, por lo menos una, generalmente tiene más de una masa y a veces tiene más de una de 12 voltios. Y después la señal de entrada, que la señal de entrada puede entrar por un solo pin y el integrado se encarga de manejar las 4 salidas, o puede entrar 4 entradas separadas y hay 4 salidas separadas. ¿Sí? En otros integrados, donde por ejemplo un integrado múltiple puede manejar a 2 inyectores, al relay de bomba, tienen tantas entradas como salidas y tienen una alimentación, en ese caso como los manejos de esos integrados son para masa, o sea los inyectores son manejados con pulsos de masa,
Los relays son manejados con pulsos de masa. La electroválvula de purga canister es manejada con masa. Entonces ese integrado no tiene alimentación de 12 voltios. Entran 5 de alimentación para el integrado, entran las masas y después tenemos las entradas de pulso, que son positivos, y las salidas de pulso, que son negativos. O sea, en vez de tener transistores separados, lo que vamos a tener es un transistor múltiple. No es el caso de esta computadora. Pongamos como ejemplo, a ver, acá tengo otra. Esta otra computadora, si la ponemos ahí por ahí, ¿la reconocen esta de cuál es? De este lado tiene los dos conectores negros. Ahí se va a ver perfecto. Estoy aprendiendo a usar la cámara, disculpen. Aparte que yo lo veo al revés. La Multecach, correcto. Bueno, ahí quedó, no quedó con un foco perfecto. A ver si lo acercamos un poquito más. Ahí está, es autofoco, es espectacular este sistema. Estamos mucho mejor que antes con esta tecnología. Solamente me tienen que aguantar un poquito que la aprenda a utilizar. Bueno, fíjense, en este caso, la Multecach maneja mariposa motorizada. ¿Sí? Por lo tanto, mariposa motorizada va a haber que haber por lo menos 2 salidas en algún lugar para manejar al motorcito de la mariposa motorizada. Entonces, si yo me pongo a buscar continuidad, supongamos que este es el pin, lo pongo como ejemplo, ¿sí? Este es el pin donde sale, del lado del conector, por supuesto, la conexión al motor de la mariposa motorizada. Entonces pongo una punta al tester acá, y con la otra empiezo a buscar en los integrados de la placa a ver cuál me va a sonar el beeper. Y acá me va a sonar en estos integrados. Fíjense que acá hay 4 transistores. 1, 2, 3, 4. ¿Está? Este es un diodo, este es otro diodo. ¿Por qué tengo 4 transistores para manejar a las 2 puntas de bobina del motor? Porque en realidad la mariposa del acelerador, la posición de reposo, no es totalmente cerrada, sino que es levemente abierta. Entonces, cuando vos le das arranque al motor, el motor tiene que arrancar acelerado y después tiene que bajar de vueltas. Si vos desconectás la ficha eléctrica del motor de mariposa y lo pones en marcha, el auto te arranca. Pero generalmente te queda regulando en 1200 RPM. La computadora tiene que mover a la mariposa en el sentido de cierre y por lo tanto a una punta de bobina del motor le va a tener que dar una polaridad y a la otra punta de bobina le va a tener que dar la polaridad contraria para que el motor se mueva en un sentido de cierre. Ahora, cuando vos empezás a pisar el acelerador, empieza ¿qué empieza a hacer? Empieza a modificar los anchos de pulso para que la mariposa vaya llegando a su posición de reposo y cuando llega a las 1200 vueltas, la computadora tiene que invertir la polaridad para poder abrirla. Pues una polaridad para cerrar y una polaridad para abrir. Y nosotros sabemos que transistores hay tipo NPN y PNP. Por lo tanto, va a haber 2 conjuntos de transistores, 1 y 1, para cada punta de bobina. Cuando le esté manejando un PNP de un lado, el otro lado va a tener que manejar un NPN. ¿Sí? O sea, 2 transistores con las salidas conectadas, uno positivo y uno negativo, para cada punta de bobina. Y conmuta cuando necesita hacer la conmutación. O sea, cuando está actuando el positivo para una punta de bobina, el negativo de esa punta de bobina está en activo. ¿Sí? Y lo contrario pasaría en
en la otra punta de bobina del motor paso a paso. A ver, exacto, trabaja con positivos y negativos. Por eso tienen los cuatro, en este diseño, ¿no? Este es un diseño de placa. Hay otras computadoras, las Marelli, las 4SF y todas esas manejan, es un integrado diferente, parecido a este con otra cantidad de patas, un poquito más grande las patas, con otro encapsulado. Pero en este caso pusieron a los cuatro transistores separados. Y los que maneja a estos cuatro transistores en la multicacha, es este integrado. O sea, que maneja las bases de los transistores para hacer las conmutaciones es este integrado. Y la falla de esta computadora es justamente este integrado. ¿Sí? Cuando vos ves que el auto no acelera o algo, o que de repente regula bien, todo perfecto, pero salís a andar y cada tanto se prende la luz de check y deja de acelerar, puede ser un problema de ese integrado. El integrado tiene una numeración 16, 25, 08, 29. Si vos pones ese número, por ejemplo, en Mercado Libre, te aparece y te lo venden. ¿Sí? Quiere decir que se genera fallas en esta computadora con respecto al cuerpo mariposa. Por supuesto que yo primero, antes de hacer el cambio de este integrado, tengo que asegurarme que ande bien los dos potenciómetros del pedal del acelerador y los dos potenciómetros de la mariposa del acelerador. Y que el cuerpo de mariposa esté en condiciones. Entonces esto también se analiza con osciloscopio. ¿Sí? El osciloscopio te va a permitir monitorear qué pasa con estos pulsos. Después en la clase que viene, si por ahí puedo armar un sistema acá, o si me llega algún auto y traslado la cámara a la parte de taller, como para que vean cómo se tendría que monitorear para estar seguro si es un problema de computadora o no. En realidad, podríamos decir lo siguiente, ¿no? A ver si lo puedo poner en un pizarrón sin modificar la cámara. Denme un segundito. En vez de usar la pizarra de ahí, que dibujo bastante mal, vamos a utilizar otra pizarra que tengo acá. A ver si se ve el pizarrón. ¿Se ve? El pizarrón está en blanco, ¿no? Nosotros estamos hablando de lo siguiente, ¿no? A ver si lo puedo graficar. Buenísimo. Mejoramos la calidad del curso. ¿Vieron que valía la pena esperar? Es una cámara Full HD, vale 21.000 pesos la cámara. Pero es necesario para que ustedes tengan una mejor visión, ¿no? Ahí, Daniel, me dijiste 16, 25, 08, 29. Ese, sí. Lo, te- lo estaba leyendo en una cajita donde yo tengo esos integrados. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el motor de la mariposa. A ver si dibujo acá. Ustedes díganme si se ve o no se ve, porque ya les digo, estamos probando. Este es el motorcito de la mariposa. Estamos hablando que los dos cables van a la EQ. Muchas veces van a encontrar que son dos cables que entran por dos pines separados. O sea, por ahí se unen en una parte de la instalación, pero son dos pines separados. ¿Por qué? Porque tiene mucho consumo. Un motor eléctrico, esto es cuando está haciendo fuerza, consume por arriba de 3 amperes. ¿Sí? Pero en realidad, después dentro de la computadora, supongamos que ese es el conector, dentro de la computadora después estos pines se unen.
¿sí? Por lo tanto, es lo mismo. Vamos a hacer que se muevan ahí. Estas son las dos salidas, o las dos salidas que están en la computadora. Podríamos decir que tenemos un transistor que va a tomar masa para dárselo a esta salida. Otro transistor. ¿Se sigue viendo? Que va a tomar positivo para dárselo a la misma salida. Y lo mismo en este otro circuito. Disculpen, a ver, ya estoy haciendo la calidad de los dibujos, pero estoy medio incómodo acá. La próxima vez lo vamos a hacer más cómodo. De masa. Bueno, esto vamos a hacer al revés para simplemente por un tema esquemático. Acá va positivo y este se une con este. Y las cuatro salidas, esas las va a manejar el integrado. Vamos a hacerlo, a ver si lo podemos hacer aquí. Este integrado, el 16, 25, 08, 29. Ojo que yo no estoy respetando las patas ni nada, simplemente para explicar cómo funciona esto. Este integrado va a tener que recibir sí o sí 12 voltios, porque tiene, perdón, 5 voltios, tiene que estar alimentado. ¿Correcto? Va a tener que tener masa. Y después va a haber 4 salidas para cada una de las bases de los transistores. Vamos a cambiar la masa de lugar. ¿Está? Esto es genérico. Creo que se cortó, ¿no? ¿Lo vieron todo? ¿Me van siguiendo? Perfecto. ¿Está? Todo este circuito son esos 4 transistores que vimos recién, ¿sí? Con este integrado. El 16, 25, 08, 29. Entonces, cuando tengo que hacer que el motor se mueva en un sentido, voy a tener, por ejemplo, que activar este transistor, que le va a dar pulsos de masa, y activar este transistor, que es la otra punta de bobina, que le va a dar pulsos positivos. ¿Correcto? Y cuando tenga que moverlo en el otro sentido, va a dejar de activar estos dos y va a empezar a activar estos dos. ¿Cómo se visualizaría esto en un osciloscopio? Bueno, vamos a hacer lugar. Ya sabemos que tiene que computar positivos y negativos acá, dependiendo de si pasa la posición de reposo o no pasa la posición de reposo. Bueno, estamos hablando entonces de que es un motor eléctrico conectado a la ECO. Los puntos de medición con osciloscopios sobre el auto, habría que hacer esta prueba, serían en la ficha de la mariposa motorizada. ¿Sí?
y le saca un poco de brillo al pizarrón. Entonces, el osciloscopio, nosotros lo vamos a poner, hay un tema. El osciloscopio tiene la punta de prueba, ¿sí? Y la punta de prueba, justo la que agarré no, la punta de prueba tiene el cocodrilo masa. Realmente toma el cocodrilo masa, pone el cocodrilo masa y este es donde llegaría la señal, ¿verdad? Pero cuando dé pulsos de masa va a ser masa y masa, no voy a ver nada. Y cuando estén los pulsos positivos en este, sí los voy a ver. Lo que en realidad debería hacer es esto. Porque a mí lo que me interesa saber es que cuando acá haya masa, a su vez acá haya positivo. Y que cuando acá haya positivo, a su vez acá haya masa. La ausencia de uno de esos dos va a hacer que la señal se me caiga a cero. No sé si se entiende. El osciloscopio lo que hace es mostrarte el voltaje en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, mientras no haya pulso, o la computadora acá no dé masa y acá dé positivo, mientras no haya nada, yo voy a tener 0 volt. ¿Sí? Cuando le doy arranque, va a arrancar una vez que está en marcha. Vamos a empezar a monitorear para no confundirnos ahora, vamos a hablar de que el motor ya está en marcha. Va a empezar a dar pulsos con una polaridad. Si tiene que abrir o cerrar más la mariposa, lo que va a hacer es dar más tiempo de masa y menos de positivo, o viceversa, poco tiempo de masa y mucho de positivo. Pero generalmente en la mayoría de los casos el ancho de pulso no cambia. En algunos sí, en algunos van a ver que la frecuencia cambia, o sea, la cantidad de pulsos por segundo va cambiando. Y en otros se fija. Las frecuencias fijas son de alta cantidad de pulsos, más de 1000 pulsos por segundo en algunos casos. Bueno, en realidad lo que tiene que hacer es mantener la mariposa en flotación, ¿sí? Es darle un pulso, sacárselo y volverle a darle otro pulso, para que cuando intente cerrar, ya tiene otro pulso y lo mantiene ahí. Entonces, si yo logro que el pulso sea menor o mayor, va a estar más tiempo cerrado, más tiempo abierto. Entonces, mientras yo estoy jugando en la posición de ralentí 850 RPM hasta las 1200 RPM con el acelerador, lo que se va a modificar es el ancho de pulso con esta polaridad. Pero cuando yo lo acelere, ¿sí? Y pase las 1200 vueltas, lo que va a pasar es esto. Como cambió la polaridad, es como cuando vos pones un tester al revés, la polaridad al revés en la batería, que te va a marcar un signo menos, como que acá te estaría marcando menos 12 volt, porque acá tenés el 0. ¿Correcto? Entonces, mientras esté en ralentí y el régimen es por debajo de la posición de reposo de la mariposa, vos vas a tener una polaridad. Y cuando aceleres y pases los 1200 vueltas, vas a tener la otra polaridad. Si falla un transistor de los 4, ¿sí? O el integrado S falla una salida de ese integrado, justamente se va a notar en que desaparece o se entrecortan los pulsos. Y después de esto, ¿sí? Después que pasa esto, la computadora se pone en emergencia y deja de habilitar los pulsos. Ojo con eso, porque muchas veces dice, bueno, la falla es que vos venís andando, de repente vas a acelerar, se prende la luz de check y no acelera más, quedó en la posición de reposo. Y si vos vas a probar en ese momento, va a haber ausencia de pulsos porque la computadora se los quitó, los pulsos a la mariposa motorizada, porque no la pudo controlar. ¿Correcto? El voltaje, me estás preguntando Luis,
qué altura tiene esto. El voltaje en la mariposa que le llega a esa altura de 12 voltios. ¿Está? O la tensión de la batería. Desde el 0 voltio, acá hay 12. Desde acá también hay 12. ¿Sí? Entonces, la altura real que voy a tener es de 24 volt. Nunca existen 24 volt. Existen 12 en una polaridad o 12 en la polaridad invertida. ¿Sí? Pero a mí lo que me interesa saber es el momento anterior a que el auto se ponga en emergencia, ¿qué es lo que pasa? Entonces, puede ser los transistores o puede ser el integrado que maneja los transistores. Yo nunca tuve que cambiar un transistor de estos, ¿sí? O sea, de los 4 que habíamos hablado, de estos 4, nunca lo tuve que cambiar. Siempre tuve que cambiar este integrado. ¿Y cómo se haría la prueba si es el integrado o son los transistores? Estaría por demás porque ya le digo, generalmente el transistor no falla. Bueno, habíamos dicho, lo borramos, habíamos dicho que el transistor, vamos a dibujarlo igual, vamos a tener que dar masa al motorcito. Una parte del circuito, ¿no? Acá estaría conectado el otro transistor con el positivo. Bueno, este va al integrado. ¿Correcto? Entonces, cuando hace la falla, y esto habría que hacerlo sobre el auto, ¿sí? Es muy difícil simular las condiciones de funcionamiento de un sistema de mariposa motorizada en el banco de pruebas, porque tengo que hacer que todas las señales de posición de la mariposa y posición del pedal del acelerador no cambien. Entonces, acá lo que va a hacer, como este es un transistor que va a dar negativo al motor, es un NPN, entonces acá va a dar pulsos positivos. En este caso con una altura que puede llegar a los 5 voltios. Si 5 o menos, habría que ver cuánto maneja. Entonces yo tengo que monitorear el momento que falla, qué pasa con esto. ¿Está? Si esto falla, si esto es el que se empieza a recortar, entonces el problema es este integrado. Si la señal de entrada está bien y la señal de salida está mal, entonces el transistor. A ver, Luis, no Rubén, a ver, ¿se puede reparar las señales que manejan los electrodos de una multicache? Tengo un Corsa que no encienden, cables y sensores están bien. Sí, se puede hacer también, ¿cómo que no? Vamos a eso si quiere. El tema es que para poder hacer bien la clase, yo tendría que haber preparado la base de datos con los esquemas eléctricos, porque arrancamos el diagnóstico con los esquemas eléctricos. Entonces, en el caso este puntual, yo tenía que buscar con continuidad cuál es el integrado que maneja los electroventiladores. Si es este, si es este, si es este. ¿Correcto? Seguramente, o sea, lo que va a manejar es el relay de los electros. Puede ser algún transistor de estos. ¿Tá? Alguno de estos dos. Este otro. Pues solamente lo que va a manejar, como dije recién, es el bobinado del relay, que es de muy bajo amperaje. Un relay consume 500 miliamperes, no, ni llega a 200 miliamperes, de 50 a 200 miliamperes el consumo del bobinado de un relay. Entonces, generalmente los integrados que lo manejan son pequeños, no son de potencia. Acá yo tengo dos de potencia grande, ¿sí? ¿Qué pueden ser estos dos?
que podrían llegar a manejar estos dos integrados. ¿Alguien me puede decir? Bobinas. Bobinas. Estos son de bobinas. ¿Sí? Quiere decir que los de los inyectores van a ser otro. Igualmente todo se comprueba por continuidad, es agarrar el tester y ponerse a medir. Bueno, esta es la salida de bobina, a ver con qué tiene continuidad. Y me va a dar continuidad con este. Voy al otro de bobina y me va a dar continuidad con este. Y con los inyectores lo mismo. El que maneja los inyectores en este caso, y creo que también el tema de... Esperen que se fue un poquito de foco. Esto de que se va de foco puede ser también por el tema de la luz. El que maneja, creo, tendrías que probar con el esquema eléctrico que yo acá justo no lo tengo. Pero por ahí para la clase que viene ya lo preparo de otra manera, viendo que podemos ya trabajar de esta forma que es mucho más dinámica y mucho más práctica. Yo acá tengo este integrado que toma masa desde la base y después tiene un montón de patas. Bueno, de estas patas salen las señales a los inyectores. O sea, fíjate la potencia que tiene este integrado. Salen los pulsos de masa a los inyectores, los pulsos de masa, las masas a los relay. Creo que también sale de los electroventiladores. Es un integrado múltiple. ¿Sí? El tema es que si se quemó este, hay que cambiarlo todo. Tendremos que ver primero si realmente este es el integrado. Si es este el integrado que tiene continuidad, antes de cambiarlo, ojo. Acordate que estas computadoras pueden tener configuraciones. Entonces, si te sale como falla, que es un problema de electroventiladores, fíjate con un buen escáner si hay alguna manera de configurar el tipo de sistema de manejo de electros. Pues en algunos casos tenés configuraciones con el escáner donde te dice para un electro de una velocidad, electro de dos velocidades, electro de velocidad variable. ¿Está? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. El OPCOM para estas anda muy bien. El escáner OPCOM, que es bastante económico, el único problema es que está en inglés. Para esta computadora anda bien, para todo lo que es configuraciones y eso. También si tiene aire. Perfecto, anda bien Rubén el OCOM. A ver Luis, tenés otro auto con una Temic Digifan 174, es la del Golf 2 litros, viejo. En el auto está constantemente tirando chispa, solo en contacto debo testear el TL4216. Bueno, vamos por parte. O sea, pones contacto y ya tira chispa. Bien. Eh, sí, puede ser el 4216G, creo que es el integrado. Sí, en realidad eso lo tendría que preparar. Mirá, con las TEMIC me pasó un montón de cosas. Vos sabés que una vez vino un auto, eh, viste que está, o sea, justamente toda la parte electrónica, tendría que dar una computadora para mostrarte y no tengo a mano. La de la parte electrónica digital está encerrada en una caja metálica, ¿sí? Tiene como un encapsulado para que justamente no entre corriente parásita. Y vos sabés que te estaba probando sin la tapa, y cuando yo acercaba la mano, por ejemplo, a la memoria, supongamos que esta fuera la memoria, yo acercaba la mano así, el auto se paraba, sin tocarla, como a 2 centímetros, el auto se paraba. O sea, mirá la interferencia externa que puede provocar que el motor se pare directamente. Eh, Habría que, o sea, para poder discriminar si es un integrado o no es un integrado, nosotros tenemos que contar con varias cosas.
Primero saber la configuración de patas. Si el TLE 4216G es parecido a este, ¿no? En cuanto a encapsulado, no que cumpla la misma función, ¿no? Y verificar que le llegue bien la masa, que le llegue bien las alimentaciones, ¿sí? Principalmente tengo que verificar todo eso y monitorear las salidas, a ver qué es lo que pasa, si realmente es del integrado. O a veces incluso hay sistemas con donde en estos autos el módulo de encendido que es externo, que está junto con la bobina, falla y te puede provocar lo mismo, ¿no? Que pongas contacto y empiece a tirar chispas solo. Pero yo monitoreo, o sea, en el caso ese, fíjate lo siguiente. A ver. Voy a poner el pizarrón de vuelta. Vos tenés la bobina de encendido, el primario. De este lado tengo el positivo de la bobina y de este lado tengo el negativo. Los pulsos de masa. Los pulsos de masa se lo va a dar el módulo de encendido que está adosado a la bobina. El módulo de encendido va a tener que tener un transistor de potencia, que lo que va a hacer es darle masa y la base va a estar energizada por un integrado. ¿Sí? Pero para simplificar el dibujo y no complicarnos ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, imagínate que el módulo de encendido fuera esto. O sea que la base en realidad la manejo con la ECU. Hay componentes electrónicos, hay circuitos integrados, imaginemos así. Nosotros a la bobina, junto con el módulo, le llegan 3 cables. 12 volt, masa y señal. ¿Correcto? Y la señal que manda la ECU son pulsitos positivos de bajo voltaje. Entonces, yo para discriminar a ver qué está pasando, yo debería verificar acá con el osciloscopio si esto está bien. ¿Sí? Si pongo contacto y está siempre en cero o en un nivel de tensión bajo, está bien. Cuando le doy arranque tiene que aparecer esto. Pero si yo ya en contacto, tengan en cuenta esto, en contacto, yo analizo la señal de salida de la ECU y no tengo nada, o sea, está en cero, entonces eso no es la computadora la que está provocando ese problema. Si veo que en contacto ya la computadora está haciendo unos picos raros, entonces sí viene por parte de la computadora. Y este está conectado justamente al TLE 4216G. Si a este le faltara masa, podría provocar esto. Si a este le faltara alimentación, podría provocar eso. Hay que monitorear a ver qué está pasando, porque eso de la jaula de Faraday es porque justamente si hay interferencias o algo, se va a activar el integrado y va a mandar esos pulsos de salida. ¿Está? Pero siempre vos fíjate que caemos en lo mismo. Es necesario el uso del osciloscopio para poder determinar si realmente el problema viene por ahí. ¿Correcto? El osciloscopio te saca todas las dudas. Sí, toda la vida. El mejor banco de pruebas
siempre va a ser el auto. Eso no tengas dudas. Si se puede hacer directamente con el auto, es lo mejor que podemos hacer, porque es un sistema. El sistema está compuesto por la computadora y por el resto de los elementos, de los componentes. Así que siempre el auto va a ser el mejor banco de prueba. Yo muchas veces lo que hago es sacar la tapa de la computadora, ¿sí? Y enchufarla en el auto e irme a trabajar directamente ahí. Es más fácil sobre el auto que hacerlo en otro, en un banco de prueba. Aparte que no tengo que estar conectando todo, es mucho más, más fácil. Es que si no tenemos el auto, vamos a tener que simular las condiciones reales. O sea, darle las masas, alimentaciones a la computadora, la señal de RPM, y conectarle a la salida esa, que es la que falla, un módulo de encendido con una bobina, ¿correcto? O sea, va a tener que conectar todo. Es más, a veces esas interferencias se pueden planchar poniendo una resistencia desde el cable de señal a masa, una resistencia de alto valor. Ahora, ¿cuál es el valor? Bueno, el valor va a ser monitoreando con un osciloscopio, a ver cuándo desaparece ese piquito de tensión y sigue estando la señal original que tiene que dar, estos pulsitos que son de positivo. Pero tendría que simularlo o sea, le tengo que pedir al cliente, bueno, mandame la computadora, la bobina y el módulo. La bobina y el módulo es un solo conjunto, en este caso del Golf con TEMIC 2 litros, ¿no? Y hacer todo el armado en el banco de pruebas. Se puede, de poder se puede, pero es casi además, hay momentos donde casi te tenés que armar el, el auto en el banco. Fíjate los nuevos sistemas que son multiplexados, como Peugeot, está todo relacionado, está todo comunicado por señales digitales. ¿Sí? Si yo quiero hacer que una computadora, una 6LP de motor 2 litros, pongamos, de algún 307, Sara Picasso, quiero que en el banco dispare, inyección, encendido y todo, por la arquitectura electrónica que tiene ese auto, yo le tengo que pedir la llave, porque tiene el chip del transponder adentro, la antena, que es lo que rodea el tambor de arranque, el conmutador de luces, porque en el conmutador de luces está conectado la antena, la fusiblera electrónica BCI, ¿sí? Porque es la central de inmovilizador, la que va a leer el código de la llave, la EQ de inyección, y todo eso conectarlo, o sea, darle las masas, las alimentaciones, al conmutador de luces, a la BCI, a la EQ de inyección. Está entonces más fácil agarrar y ir al auto en lo posible. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vamos a... En el caso de esas 6LP, a veces uno dice, bueno, a ver, si no tengo el auto, intento revisar los componentes del elemento que me dice que falla. Si me dice falla la salida de inyectores, rastreo cuáles son los integrados de los inyectores y los activo uno por uno. Si veo que activando el inyector uno no activa, estoy seguro que es el transistor, lo cambio y ya está. Por supuesto que si ese transistor se quemó, tuvo que haber sido por alguna causa. ¿Sí? La causa no es la computadora quemada, la consecuencia es la computadora quemada. Después verificaré si, por ejemplo, los dos cables de ese inyector, el de positivo y el de pulsos de masa, se están tocando en algún lugar, o el inyector está con las espiras del bobinado están en corto, correcto. Pero lo ideal siempre es probar sobre el auto. También se analiza el tema de los consumos eléctricos sobre el auto. Una cosa es en el banco, donde yo no estoy dándole la corriente o los consumos mismos que tiene el auto. Yo acá en el banco de prueba los inyectores los emulo con resistencia, las bobinas las emulo con resistencias y LED. Y no es el mismo consumo, porque que en el banco a mí me va a disparar, pero cuando me voy al auto no me dispara.
¿sí? Entonces vamos a necesitar en lo posible de tener el auto lo más cerca posible. Yo, hay una forma eh, de trabajar que es, uno se tiene que ir armando de muchas computadoras, ¿sí? Si hay una compañía de seguro que vende un lote de computadoras y ponerse a invertir y ir comprando, porque en muchos casos vamos a necesitar una computadora al lado para ir comparando señales. Uno no tiene la forma de saber cómo funciona cada integrado. Y cuando va a buscar los datos técnicos, que para eso son los datasheets en Internet, no existen. Entonces la única manera de saber si un integrado está ejecutando sus funciones en forma correcta es compararlo con otra computadora. ¿Tá? Se hace medio complejo. Nosotros, este es un curso de reparación de EQs donde vamos a aprender a solucionar el 80% de los problemas. Porque para el otro 20% pasan diferentes cosas. Algunas son insolucionables y otras necesitamos mucho conocimiento de electrónica digital, que eso lo van a adquirir ustedes después con el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, por ahí se van a animar a hacer un curso de electrónica digital, entender el funcionamiento con puertas lógicas, algo vamos a ver acá en las clases que nos quedan. Pero realmente, en realidad, nosotros vamos a apuntar a las fallas más normales, el 85% de los casos, donde falla una salida de bobina, falla una salida de inyector, falla una salida de algún relay, deja de funcionar en la mariposa motorizada, no tiene los 5 bolas de los sensores, no tiene la masa de los sensores, no hace nada la computadora porque el cristal dejó de funcionar. ¿Está? Lo que necesitamos primero saber es el reconocimiento de los componentes en la placa, ¿no? Ir viendo diferentes diseños, que ahora que tenemos esta cámara, podemos justamente mejorar la calidad del curso. Y, por ejemplo, este es el cristal. Verificar si el cristal funciona. Las dos patas que tiene van conectadas al micro. ¿Está? Este micro está, fíjate que no tiene patas. Esa tecnología se la llama revaling. Está la forma que está soldado ese micro. A ver si se va a foco. Perfecto. ¿Sí? O sea, si es un problema de micro, hasta ahí llegamos nosotros. Pero tenemos que estar seguros que es el micro. El micro para poder funcionar va a tener la alimentación, la masa, que eso lo tengo que sacar del datasheet, ¿sí? A ver a qué pata va. Si no, alrededor del micro, fíjense que hay toda una tira de contactos. ¿Lo ven ahí? Esos puntos en el impreso. Bueno, esos son de las patas del micro. Saben que abajo del micro tengo todos los puntitos de soldadura. Las bolitas de soldadura, por eso se llama revaling. ¿Sí? Para poder cambiar un micro, hay un soldador, es una estación de soldado de infrarrojo que le da temperatura sobre el micro controlada, ¿sí? Uno pone el valor de temperatura y lo deja a esa temperatura. Eso va a hacer que las bolitas de estaño que están abajo soldadas entre la placa y el micro se licúen y pueda retirar el micro. Para proceder a cambiar el micro, entonces, bueno, después limpio todo con cinta de soldante o malla de soldante, lo que queda en la placa, el circuito, ¿no? Hay una plantillita que se pone y las bolitas de estaño, que hay bolitas de diferente tamaño, ¿sí? Para cada tipo de micro. Una vez que la lleno de bolitas de estaño, presento al micro nuevo, le doy temperatura con el infrarrojo y otra vez está soldado. Fíjate la tecnología que tiene esto, de las cuales nosotros generalmente, o sea, podemos llegar a trabajar, pero son muy pocos los que llegan a ese nivel. Hasta que no hace falta, o sea, por el valor que tiene una computadora, comprarme una herramienta como una soldadora por ultrasonido, por infrarrojo, de alto costo, no sé hasta dónde puede llegar a servirnos. Nosotros vamos a apuntar a decir, bueno, falla un inyector, falla una bobina, no hay 5 volt, no hay masa, la computadora no lee un sensor, que es muy poco probable.
Eso es revalue, Luis, exacto. Pero verificar los circuitos. Sí, si no maneja un módulo de encendido, si no hace absolutamente nada. Es toda una secuencia que nosotros vamos a ir cerrando en las clases que nos faltan. ¿Tá? Nos faltaba en el curso esto de la práctica para entenderlo mejor, porque a mí ya la teoría ya se me estaba acabando con respecto a que, bueno, tenemos que ver sobre placas reales, problemas reales, ¿no? Creo que va a mejorar esto, va a ser un giro bastante interesante. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Estuvo un poquito mejor? ¿Se entrecortó demasiado? ¿Están muy callados hoy o está muy lenta la internet? Bueno, buenísimo. Les pido mil disculpas las veces que tuve que, que cancelar las clases, pero en realidad era en parte por esto, ¿no? Me faltaba esto en particular. A ver cómo hago ahora para dejar de compartir el escritorio. Me falta un poquito todavía de ponerme canchero. Pero bueno, si mejoró, acá está. Si mejoró, bien, bien por todos, ¿no? Yo acá había preparado un apunte que en realidad es continuación de lo que habíamos visto antes, bájenselo. Eh, Solamente muestra, porque si seguíamos la clase sin cámara, yo tenía que ir explicándole sobre fotos, algo ya habíamos hecho, pero ahora que tenemos cámara, todo esto lo vamos a explicar sobre, sobre las computadoras directamente, ¿correcto? Así que lo que nos falta, hoy estuvimos hablando justamente de osciloscopio y todo eso, lo que nos falta del resto de las clases, vamos a trabajar con esto. Les hago una pregunta y ya nos vamos. ¿Cómo andan con el tema de lectura, programación de memorias? ¿Bien? ¿El resto? ¿El resto bien? Bueno, perfecto entonces. Listo. Bien, hay que practicar, Leonardo. Hay que practicar bastante y ir conociendo los diferentes tipos de memoria, las particularidades de las mismas. UPA y CarPro. Mirá, se usa más el UPA. El CarPro tiene otras funciones. O sea, son dos cosas diferentes. El UPA es un lector grabador de micros y memorias seriales, las memorias chiquitas. Mientras que el CarPro es un programador de algunos micros, algunas memorias y después tiene un soft que hay funciones especiales para levantar los códigos de algunos estéreos, resetear algunas unidades de control de airbag, poder leer por conector de diagnóstico a algunas memorias de computadoras de Chevrolet. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Eh, Depende para qué. No, uno no reemplaza al otro. Es como decirme, ¿cuál es mejor? ¿Un osciloscopio o un escáner con osciloscopio? Yo te diría que un osciloscopio separado del escáner es mejor porque tiene mejor calidad. ¿Sí? La función principal del osciloscopio es ser osciloscopio, la función principal del escáner es ser escáner. Entonces son complementos. Ajá. Bueno, habría que chusmearlo. ¿Ya la tenés, Daniel, la CATAC?
No, por favor, Rubén. Bien, yo todavía no la chusmeé. Es toda una mezcla de herramientas que mezclan funciones. Después podemos hablar en alguna clase un poquito de cada una de las herramientas en sí, conocerlas un poquito mejor, ¿sí? Bueno, listo. Arrancamos tarde un poquito porque o sea, pedí el servicio de Telecentro con 100 megas para mejorar la calidad y se entrecortaba todo. Así que bueno, listo, señores, los dejo entonces hasta el viernes que viene. Ajá. Yo sé que en la Sirius 32, las de 8 válvulas no permiten modificación eh, por OBD2, pero las 16 válvulas y la Sirius 34 sí. Pero bueno, ¿vos ya lo probaste, Luis? Ah, listo, entonces. ¿16 válvulas u 8? Ah, sí. Sí, en 16 válvulas sé que sí. Yo quise hacer la lectura con una 8 válvulas, con otra interfaz, no me acuerdo si era la KES o la Galeto 2, y no, a mí tampoco me salió. Hacía cualquier cosa en la computadora, una vez que le cargué el programa de vuelta, hacía cualquier cosa. Disparaba sola. Bueno, señores, los dejo tranquilo entonces. Nos vemos el viernes que viene. Voy a mejorar un poco la práctica con la cámara y hacer más práctico el curso. Acuérdense que si tienen micrófono y cámara, lo podemos ir agregando así. Si tienen que hacer alguna pregunta medio larga, la pueden hacer a través del micrófono. Les mando un abrazo grande y buen fin de semana. Hasta luego, muchachos.